Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y todas las semanas estoy compartiendo este espacio con ustedes en Facebook y YouTube con estos videitos. Ya saben que me encuentran como Vida Sana con Paula Andrea, al igual que Instagram. Y por supuesto, no quiero adentrarme en el tema sin primero invitarlos a suscribir a mi canal de YouTube. En YouTube buscan Vida Sana con Paula Andrea, se suscriben al canal, activan la campanita y todas las semanas van a recibir la notificación de que he preparado un nuevo video para ustedes. Con este espacio busco básicamente compartir con ustedes tips, estrategias, consejitos y alguna información que les va a permitir conocer mejor acerca de su cuerpo, del funcionamiento de su organismo, de algunas patologías frecuentes, pero sobre todo de cómo hacer para establecer una forma de vivir más saludable que les permita a ustedes estar más sanos y disfrutar de más bienestar y plenitud. Así que si estos temas les interesan, les invito a buscar otros videitos que les van a encantar. El día de hoy quiero contestar una pregunta que me llegó la semana pasada. Me decían, ¿cómo hago para saber que tengo resistencia a la insulina? Últimamente se oye hablar mucho de la insulina. Sabemos que es una hormona que se genera en nuestro páncreas. Recuerden que tengo varios videitos acerca de resistencia a la insulina, de la insulina en general, del aumento del perímetro abdominal, pero el día de hoy lo que quiero comentarles es de qué manera ustedes pueden decir aquí algo pasa y definitivamente esto me suena que yo tengo resistencia a la insulina. ¿Qué es entonces la resistencia a la insulina? Recordemos primero cuál es la función de la insulina. La insulina es una hormona que se encarga de introducir la glucosa de la sangre a las células. Funciona como una llave que abre una puerta y puede introducir el azúcar que está, o la glucosa, perdón, que está en la sangre al interior de la célula y la célula la convierte en energía. Este proceso se realiza de manera fluida, pero cuando hemos tenido un estilo de vida que nos ha saturado de carbohidratos y de ciertas sustancias que generan inflamación, pues comienza a haber este proceso que se llama resistencia a la insulina. La insulina no trabaja, entonces la insulina no puede introducir la glucosa al interior de las células. Esto genera que el páncreas comience a producir mayores cantidades de insulina y vamos a tener secundario a la resistencia una hiperinsulinemia o niveles altos de insulina. Esta insulina alta favorece la acumulación de grasa a nivel periabdominal, favorece la acumulación de grasa en el tejido adiposo en general, favorece el aumento de la presión arterial, la alteración en el colesterol y los triglicéridos, la acumulación a grasa visceral, alteraciones en piel, inflamación crónica y una ristra de condiciones incluyendo el deterioro en la corteza cerebral y el deterioro cognitivo, generando alteraciones como el Alzheimer. Por eso es tan importante lograr hacer este diagnóstico de la resistencia a la insulina, y a mí me parece que cuando se les dice a los pacientes y se les dice tus niveles de insulina deberían ser tales o cuales y debemos alcanzar estas metas, las personas logran enfocarse más y comenzar a hacer un trabajo personal para llegar a ese objetivo y esa meta. Y por eso a mí me parece que el diagnóstico es tan importante. ¿Cómo puedo yo sospechar que tengo resistencia a la insulina? Bueno, hay algunos parámetros físicos que nos pueden hacer colocar un poco en alerta, por ejemplo, el oscurecimiento del cuello y la aparición de ciertas lesiones que son como lunarcitos que aparecen prominentes en el cuello con a veces hiperpigmentación o que se ve como cuarteada la piel, que se llama acanthosis nigricans. Este aumento del pigmento también puede ocurrir en las axilas y en los entrepiernas, pero sobre todo es muy importante tener en cuenta el cambio en la piel y en la coloración del cuello. Por otro lado, podemos tener un aumento del perímetro abdominal. Recordemos que el perímetro abdominal es normal para mujeres entre 82 y 85, por encima de 85 nos tenemos que poner alertas, y para los hombres entre 95 y 100, por encima de 95 nos tenemos que poner alertas. Entonces es importante que nosotros sepamos que este perímetro abdominal o la acumulación a nivel de grasa de la cintura nos debe decir algo no está funcionando. Y generalmente es que al haber resistencia a la insulina alta busca en dónde meter esa glucosa que no están pudiendo coger las células y la acumula en grasa y la mete en diferentes bolsillos, triglicéridos, grasa en el hígado o acumulación a nivel del perímetro abdominal. Otro signo que nos podría hacer sospechar resistencia a la insulina es el acné, y sobre todo un acné prominente inflamatorio. Normalmente lo asociamos a procesos hormonales, pero definitivamente se sabe que
Puede haber alteraciones en la testosterona, obvio, pero también puede haber resistencia a la insulina, y es por eso que en este momento se sabe que una dieta saludable, una alimentación saludable, baja en azúcares, baja en lácteos, tiene un impacto directo mejorando las condiciones en piel como el acné. Y otro aspecto que nos puede hacer como alertar de que algo pasa con la producción de insulina o que puede haber una resistencia a la insulina es la irregularidad menstrual asociada a aparición de quistes en los ovarios o el síndrome de ovario poliquístico. Si nosotros tenemos una de estas condiciones, una combinación, y aparte de eso tenemos algunas alteraciones en nuestra química sanguínea, pues definitivamente vamos anotando puntos para hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina también puede ocasionar cambios a nivel de nuestra química sanguínea, y aquí encontramos, por ejemplo, que la glucosa pudiera estar alta, pero también pudiera estar normal. Hay muchas personas que tienen niveles de insulina altas y glucosas normales, y a veces nos toman la glucosa y no nos damos cuenta. Por eso hay que sospechar e integrar varios aspectos para poder hacer el diagnóstico. Es importante que también veamos cómo están nuestros niveles de insulina. No es frecuente que nuestros doctores nos chequeen los niveles de insulina, realmente es una prueba que se ha popularizado más en el último tiempo, y personalmente a mí, cuando tengo sospecha, me gusta hacer una prueba dinámica. Una prueba dinámica consiste en que te hacen una prueba en ayunas y una medición en ayunas de la glucosa y la insulina. Después se te da una carga en el laboratorio de dextrosa de 75 gramos y se chequea a las 2 horas nuevamente esos niveles de glucosa e insulina. Se ven los niveles y se observa cómo es el comportamiento de ese páncreas cuando le dimos una carga grande de glucosa y ver cómo logra manejarla. A veces nos llevamos sorpresas porque los niveles en ayunas están normales, pero los niveles 2 horas después de la carga están súper alterados, los niveles de insulina están fuera de los rangos, y esto nos hace la confirmación de un problema de resistencia a la insulina. Es importante tener en cuenta también que si bien el laboratorio nos da parámetros de normalidad, siempre tenemos que buscar lo más bajo posible. El nivel de insulina en ayunas es normal entre 8 y 25, hay que buscar cómo esté más cerca de 10, bajo 15, pero no tenerlo en 23, por ejemplo. El nivel 2 horas después es normal de 18 a 56. A mí me encanta manejar a los pacientes postprandial de insulina por debajo de 30, pero no pegado tan al borde. Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos un rango de normalidad, pero ese rango de normalidad debemos buscar que logre estar como de la mitad para abajo, porque así tengamos unos niveles de insulina óptimos, nuestro funcionamiento metabólico va a ser mucho mejor. Otro aspecto que nos puede hacer sospechar la resistencia a la insulina y alteraciones en el procesamiento de la insulina es la glicohemoglobina. La glicohemoglobina es el promedio de niveles de azúcar durante los últimos 3 meses, y este nivel generalmente es normal de 4,5 a 5,6. Cuando nosotros estamos muy pegados a la parte superior o por encima de 5,6, ya comenzamos a ver alteraciones en los niveles de glucosa, y generalmente esta alteración de los niveles de glucosa ha estado precedida por una resistencia a la insulina. Igualmente podemos tener alteraciones con triglicéridos altos, LDL o colesterol malo alto, o HDL, que es el colesterol bueno bajo. Es importante que la relación entre estos 3 niveles sea óptima, y es importante que luchemos y busquemos cómo tener niveles de HDL altos con niveles de colesterol y triglicéridos en rangos normales. Por otro lado, cuando tenemos hipertensión, es también necesario sospechar que esta puede estar acompañada de otros problemas metabólicos, e igualmente podemos encontrar que la alteración en las transaminasas o en las pruebas hepáticas nos puede sugerir que hay esteatosis, acumulación de grasa en el hígado, y esta grasa en el hígado generalmente aparece porque está habiendo problemas a nivel del funcionamiento de la insulina en el músculo, y las glucosas que quedan fuera se van y se almacenan en el hígado. Es por eso importante que cuando vemos que tenemos hipertensión, que el azúcar está en 97, que ya sabemos que el punto de corte es 100, que la insulina está un poco alta, que el triglicérido también, ustedes van comenzando a sumar todo esto, y además se nos ha crecido un poquito la pancita, tenemos el combo completo, y definitivamente tenemos que saber que hay problemas en la acción de esa insulina y estamos teniendo dificultad para el control metabólico óptimo.
Si nosotros logramos sospechar esto, y muchas veces la causa de consulta es, mire, por más de que me cuido y hago ejercicio, no tengo buen resultado. Niveles de insulina altos, resistencia para la acción de la insulina, que como secundario tiene niveles altos de insulina y esta es la que comanda la acumulación de grasa, a veces hay muchas personas que esta condición no se les diagnostica y se desgastan con dietas, con cambios a nivel de actividad física y no ven buenos resultados en su peso y puede haber una condición metabólica como esta resistencia a la insulina detrás. Si a ustedes les hacen un diagnóstico de resistencia a la insulina, ¿qué es lo más importante? Primero, a mí siempre me alegran diagnósticos de este tipo porque son diagnósticos y condiciones que con cambios en el tipo de vida y en el estilo de vida se pueden revertir. Aquí hay 4 aspectos súper importantes. Primero, el control del estrés para tener en niveles óptimos el cortisol y la adrenalina y de esta manera ayudarnos a que los niveles de glucosa están normales y por eso el páncreas no va a tener que trabajar tanto, no se va a saturar nuestro sistema de tener que estar almacenando tanto carbohidrato y esto facilita que mejore la resistencia a la insulina. Otro aspecto importante es ubicarnos en un ritmo circadiano donde estamos muy activos, despiertos, con mucha energía de día y logramos descansar adecuadamente en la noche y esto tiene que ver con las producciones hormonales de nuestro cuerpo, facilitando un mejor control metabólico y unos niveles de insulina óptimos. Por supuesto, no podemos dejar por fuera la alimentación saludable y la actividad física. En cuanto a actividad física, cuando queremos trabajar con resistencia a la insulina, yo siempre les recomiendo a los pacientes cuantificar cómo están sus compartimientos de grasa y cómo están sus compartimientos de músculo corporal, porque la resistencia a la insulina requiere de tener una masa muscular fuerte para poder combatirla y poder normalizar los niveles de insulina. Es por eso que ahorita sugerimos no solamente hacer ejercicio cardiovascular, sino ejercicios que tonifiquen la masa muscular y esto va a permitir que los músculos más activos, de cierta manera, puedan hacerse cargo de manejar el depósito exagerado que tienen de azúcares y dar entrada a un mejor funcionamiento de la insulina. Por otro lado, es importante tener en cuenta la alimentación y en cuanto a la alimentación a nivel de resistencia a la insulina, recomendaciones básicas. Evitar azúcares, edulcorantes artificiales, mieles y siropes, asegurar tener una adecuada ingesta de proteínas de acuerdo al requerimiento que tiene cada persona según sexo, edad y actividad física. Eventualmente también tenemos que estar claros que debemos de consumir muchos verdes, muchas frutas, muchos vegetales. Necesario consumir grasas saludables que no sean inflamatorias, porcionar muy bien los carbohidratos, escoger siempre los más saludables, pero priorizar todos esos carbohidratos que aportan muchos micronutrientes como los vegetales, las ensaladas, que van ubicados en la mitad del plato y solamente un 25% del plato con los carbohidratos que son de mejor calidad. Por otro lado, mantener una muy buena hidratación y siempre tener en cuenta que el exceso de licor también puede generar resistencia a la insulina por el gran aporte de glucosa que hace. Si nosotros tenemos en cuenta todas estas variables, pues obviamente podemos hacer un diagnóstico de una condición, pero lo mejor de esta condición es que se revierte. Y se revierte cuando nos comprometemos a hacer modificaciones en nuestro estilo de vida y a vivir una vida más saludable. Si este videito les gustó, les invito a compartirlo, igualmente a suscribirse a mi canal Vida Sana con Paula Andrade en YouTube y activar la campanita. Nos vemos la otra semana con algún tema que sé que les va a interesar. Les deseo una buena semana. Bye.